Un anciano cascarrabias vive plácidamente en una isla tropical cuando recibe la visita de una supuesta nieta que está siendo perseguida por la mismísima mafia. Los criminales no consideran a un viejo decrépito como una amenaza, pero esta precipitada opinión les costará mucho. Una pequeña familia se ve envuelta en un terrible suceso. Ashley, la esposa del sujeto implicado, espera en el auto a que su esposo y su compañero regresen de un turbio procedimiento en contra de la mafia. De camino al hospital, el compañero de su esposo fallece y, sumidos en la angustia, piensan en alguna forma de escapar antes de que vayan tras ellas. En el muelle, Jimmy llama a una persona para notificarle que tiene en sus manos un pendrive y que por culpa de esta misión, su compañero ha fallecido, exigiendo que su familia sea protegida. Luego, vierte gasolina en el auto para incendiarlo, preocupado por el peligroso futuro que les aguarda. Mientras tanto, Donnie, el líder de la mafia, reprende a sus matones pues no entiende cómo el pendrive ha sido robado con tantos sujetos vigilando el lugar. Furioso por la incompetencia de sus hombres, los envía por el traidor. De vuelta con Ashley, su esposo le confiesa lo que hizo y le recomienda que se vaya a una isla lejana. Resulta inconveniente para la mujer, pues ahí vive un sujeto al que hubiera preferido no volver a ver en toda su vida, su padre. Pero no tienen otra alternativa, así que Ashley va a casa en busca de Sarah, su hija de 10 años, a quien le miente al decirle que se irán de vacaciones. Esta misma noche, Jimmy es capturado por los mafiosos. A la mañana siguiente, mientras Ashley despide a su hija, unos matones la esperan para llevarla ante Donnie. Sarah disfruta su primer viaje contenta porque desconoce lo que en realidad está pasando. Con solo un trozo de papel y su mochila, llega hasta la casa de su desconocido abuelo. Recorriendo el lugar, encuentra un anciano tirado en la arena de la playa y, al despertarlo, se aterra. Matt le causa un gran susto a la pequeña y después de interrogarla bruscamente, esta le confiesa que está en busca de su abuelo y así descubren que ambos son familia después de confirmarlo con una foto donde está Ashley. En la guarida del mafioso, este intimida a Ashley presionándola para que confiese dónde han escondido su pendrive. Después de mostrarle a su esposo, la mujer observa el terrible estado en el que se encuentra, pues lo han torturado para sacarle información. Aunque ella no dice ni una sola palabra, el mafioso lee la expresión en su rostro suponiendo que Sarah se ha llevado el dispositivo consigo. Por esta razón, un grupo de matones acompañados por Bobo, la mano derecha de Donnie, viaja a las Islas Caimán en busca de la niña. Por otro lado, el anciano continúa cuestionando a su nieta tratando de comprender por qué la han enviado sola hasta ahí. Pero su forma de expresarse y la manera en que acusa a su madre de ser una mujer problemática la hace sentir muy mal, y decepcionada piensa que tal vez es mejor que regrese a casa. Después de que el sujeto se disculpe por su actitud, su nieta le relata todo lo que sabe y la gran sospecha que tiene de que algo grave esté ocurriendo. Mientras tanto, Donnie toma fuerza para llamar a su superior, Héctor. Esta imponente mujer le advierte que ya sabe lo que ocurrió y que es mejor que se apresuren en resolver la situación, dándole un límite de tiempo para hacerlo y luego cuelga la llamada. El incontrolable mafioso no entiende cómo se ha podido enterar, pero más le enfurece ser pisoteado por otra persona. En la casa del anciano, este le da las buenas noches a la pequeña para luego tratar de meditar sobre lo que hará. A la mañana siguiente, Bobo y el hermanastro del mafioso llegan a la casa del anciano. Afortunadamente no hay nadie en casa porque ambos han salido a desayunar a un hermoso restaurante de la zona. Ahí la niña conversa con su abuelo tratando de saber un poco más sobre su vida y el sujeto adapta cada respuesta a su conveniencia. Sin embargo, puede notar que la niña cuenta con una gran capacidad de análisis, lo que explica su inmensa curiosidad. Mientras habla sobre su jubilación y su trabajo como mediador, la pequeña siente la necesidad de hacerle una incómoda pregunta. ¿Por qué él cree que su madre no le permitió conocerlo antes? Expresándole que siempre quiso tener un abuelo. Este tema afecta al anciano, confesándole que en el pasado no compartió mucho de su tiempo con su hija y, cuando su esposa se enfermó, las abandonó, dejándola con toda la responsabilidad. Y a pesar de su personalidad, le indica a la niña que todo lo que su madre decida hacer siempre será por su bienestar. La inocente pequeña siente que la mala actitud de su abuelo es solo una barrera,
así que decide abrazarlo para demostrarle que no está solo y decirle que lo perdona. Ambos regresan a casa y ahí encuentran a su madre en compañía de dos matones. El anciano puede percibir que su hija está en peligro, así que le indica a la niña que se oculte dentro del auto mientras él maneja la situación. Fingiendo ser un anciano decrépito, ocasiona que el matón se enoje tanto que, para exigir respeto, apunta a Ashley con su arma. Entonces, Matt comienza a fingir demencia con el propósito de tomar una pesa y golpear bruscamente al agresor en la cabeza. Bobo consigue someterlo, pero Ashley le dispara, aunque accidentalmente hiera al sujeto equivocado. Bobo decide huir en el auto del anciano y, mientras este se queja del dolor, le advierte a su hija que Sarah está a bordo del coche. En otro lugar de la isla, Bobo llama al mafioso y le relata todo lo ocurrido, dándole las condolencias por la muerte de su hermanastro. Aunque no tiene el pendrive, le anuncia que tiene a la niña. Entonces, el mafioso le indica que se oculte mientras espera por nuevas instrucciones. De camino a un lugar seguro, Bobo trata de explicarle civilizadamente a la niña lo que hará si ella ocasiona problemas. No es necesario que la intimide, pues Sarah comprende el riesgo que está corriendo. En una oficina ubicada en Washington, D.C., la agente Drysdale junto a su asistente Fitzsimmons se encuentran conversando cuando el asistente le confiesa que envió a un par de agentes encubiertos en busca del famoso pendrive que estaba en manos de Donnie. Pero la operación ha sido un completo desastre, pues los espías fueron descubiertos y uno de ellos murió. De pronto, el anciano hace una llamada a Drysdale y ambos tienen una conversación que demuestra que no comparten una linda amistad más que el incómodo recuerdo de haber trabajado juntos para la CIA. Entonces, se nos revela que este anciano es un ex-marine especializado. Solo por el buen trabajo que brindó durante su servicio, la agente decide apoyarlo, averiguando quiénes están tras su hija. Pero al escuchar el nombre de Donnie, se sorprende ya que la casualidad es demasiado grande. De vuelta con Sarah, esta se encuentra conversando con Bobo, descubriendo que ambos comparten los mismos gustos por la lectura. Aunque el mafioso nunca tuvo la oportunidad de estudiar, pues fue huérfano hasta que un millonario le encontró y lo educó como si fuera su propio hijo. Pero evita mencionar el nombre del sujeto o cómo murió, pues solo está hablando con una niña. Mientras tanto, el ex-marine y su hija se encuentran muy preocupados por la situación de la pequeña. Entonces, decide reprocharle a su hija el hecho de exponer a su nieta a tal peligro. Ashley le explica que su esposo solo era el chofer del mafioso y, por lo que sabe, Jimmy le dijo que ese pendrive era la única posibilidad que tenían de escapar de ese mundo, pues una vez que entras es imposible salir a menos que sea en una tumba. Luego, lo justifica mencionando que estaban tratando de sobrevivir y prosperar en la vida. Por esta razón, el anciano le menciona que en el pasado siempre se metía en problemas y puede notar que eso no ha cambiado mucho. Esto hace enfadar aún más a Ashley, señalando que él no tiene moral para juzgarla, pues no recuerda que haya estado muy presente en su vida o en la de su difunta madre. Entonces, Ashley decide salir en busca de un poco de hielo, a pesar de que su padre le advierte que tenga cuidado y, al salir, casualmente se topa con 3 matones que la reconocen de inmediato. Entra a prisa a la habitación, por lo que su padre le pide que le ayude a atrapar a uno de ellos. Inicia una pelea con el sujeto que no dura mucho y, cuando Bobo aparece, les ordena que derriben la puerta. Luego, el anciano obliga a su hija a bajar por el balcón mientras la sujeta a una soga de emergencias. De pronto, el par de matones consigue entrar y lo atacan a la vez, pero Matt es lo bastante ágil para acabar con uno de ellos. El otro delincuente lo empuja por el balcón y ambos terminan en extremos opuestos de la soga, evitando caer. Después de forcejear un rato, el anciano consigue subir a un balcón y, al soltar la soga, el último delincuente cae, perdiendo la vida instantáneamente. Cuando Bobo regresa pensando que sus compañeros se han tardado, los encuentra sin vida. Desde su balcón puede ver al anciano y a Ashley partir en un taxi, por lo que se le ocurre la astuta idea de llamar al servicio de taxi para averiguar a dónde se dirigen. La niña, al escucharlo, lo halaga porque le parece muy ingeniosa la forma en que resolvió su problema. Luego, Bobo sale para llamar al mafioso y ponerlo al día con todo lo que ha ocurrido. Este, enfurecido, teme volver a pedir la ayuda de Héctor, así que piensa que es mejor idea viajar hasta la isla para recuperar él mismo el pendrive. Para cuando Bobo vuelve, la niña teme que le haga daño, pero este solo le invita a comer con la condición de que no cause problemas. También le promete que verá a su madre, pero le advierte que su jefe le quitará la vida si le da razones para hacerlo. La pequeña comprende, aunque quisiera entender por qué Bobo escogió ser malo y este le expresa que desde el principio siempre fue el malo.
dando a entender que de alguna forma no tuvo elección. Por otro lado, el anciano y su hija han llegado a una playa donde suben a una lancha que pertenece a Joseph, el mejor amigo de Matt. Está ahí para pedirle que inspeccione el pendrive, descubriendo que se trata de un asunto muy delicado, tanto que ni siquiera pueden revelárnoslo. Entonces, el anciano llama a la gente para saber si ha conseguido alguna información. Drysdale dice todo lo que sabe sobre Donnie y le nombra una larga lista de negocios ilegales a los que se dedica. Este mafioso tiene una jefa y esta persona es Héctor. En una mansión elegante de Miami encontramos a Héctor en una reunión casual con una de sus empleadas. Es una de sus asistentes contables. La jefa dirige a su empleada hasta la playa mientras le cuenta sobre una empresa fraudulenta que suelen usar con el fin de mover grandes cantidades de dinero. Alguien ha tomado parte de su dinero y ha hecho una transacción hacia esta empresa y el llanto de su empleada revela que ella es la ladrona. De vuelta con Ashley, Joseph le comparte su propia perspectiva sobre las circunstancias que llevaron a su padre a alejarse de ella, confesándole el oficio en el que el anciano se destacaba: asesinar criminales. Ella se sorprende por la frialdad con que su padre le quita la vida a una persona. Así que Joseph le relata una experiencia que tuvo en un hospital, donde unos médicos hablaban tranquilamente después de haber presenciado la muerte de un paciente. Por esta razón, ha llegado a la conclusión de que, cuando eres testigo o partícipe de tantas muertes, vas perdiendo sensibilidad hasta el punto en el que deja de afectarte. Por otro lado, Héctor le muestra a su empleada de lo que es capaz al enviar a su esposo al fondo del mar como castigo por haberle robado. Entonces le advierte que, si se atreve a fallarle una vez más, le quitará la vida a ella y a sus hijas de la misma forma que lo acaba de hacer con su esposo. En una reunión importante de la CIA, el jefe recibe una llamada de nada más y nada menos que Héctor para anunciarle que el pendrive ha desaparecido y que no debe preocuparse, pues ella se encargará de recuperarlo. Mientras el mafioso llega a la isla junto a un grupo más grande de matones, Bobo le enseña a Sarah a jugar dados y, hablando sobre el libro que la niña está leyendo, le da una reflexión personal y es que siempre te traiciona a alguien muy cercano a ti. El asistente de Drysdale recibe la llamada de Héctor, revelándonos al infiltrado. Este traicionero agente tiene la tarea de tomar el pendrive y asesinar a Donnie, pero aún no lo ha hecho, algo que está agotando la paciencia de Héctor. El agente le menciona que el anciano que está acabando con todos sus matones es un sujeto muy peligroso, por lo que le recomienda evitar un enfrentamiento. Por otro lado, el mafioso ya se encuentra con Bobo y, harto de la situación, le ordena al grandulón que asesine a la niña, algo que hubiera preferido no tener que hacer. Mientras el grupo de matones se dispersa torpemente para rodear al anciano, este los observa desde la lancha, escondiendo a su hija bajo la escotilla para evitar que le hagan daño. Bobo lleva a la pequeña a un lugar alejado del muelle, aunque ésta ya sospecha sobre lo que pretende hacer. Cuando Ashley busca alguna cosa con que defenderse, escucha la voz de Donnie, quien intenta negociar con ellos, pero es solo una excusa para distraerlos mientras sus hombres se acercan al objetivo. Una granada abre un orificio en el costado inferior del yate, provocando que el agua fluya al interior de la lancha donde se encuentra Ashley. Por otro lado, la astuta niña le reprocha a Bobo sobre su falta de palabra, pues no ha cumplido su promesa de llevarla a ver a su madre. El grandulón recapacita, pero ya es muy tarde. La niña ha entendido que no puede confiar en él. Después de todo, es un criminal. Así que lo golpea en la entrepierna y le roba el arma para correr con todas sus fuerzas. El anciano ya ha sido atrapado junto a su amigo y debido a que están desarmados, no les queda más remedio que rendirse. Donnie celebra la victoria cuando es sorprendido por los gritos de la niña. Esta decide lanzarle el arma a su abuelo, suponiendo que él sabrá qué hacer. Joseph se encarga de los matones mientras el anciano toma el arma, aunque desafortunadamente cae al agua y su amigo es herido. El mafioso, junto al resto de sus hombres, intenta observar a través del agua en busca del anciano, pero solo logran encontrar la muerte. Así que Donnie prefiere alejarse hasta que su enemigo decida salir. Finalmente, llega Bobo con un gran cuchillo decidido a terminar con su tarea. Mientras todo esto ocurre, Ashley no ha cesado de pedir auxilio y, por suerte, su pequeña hija la escucha. Pero está tan nerviosa por la cercanía de Bobo que le hace difícil abrir la escotilla. Mientras su abuelo acaba con el resto de matones, ella le advierte a su madre que su verdugo ha llegado y, cuando consigue liberarla, esta asesina a Bobo con un arpón.
Bobo está impresionado descubriendo que esta pequeña desde el inicio lo único que pretendió fue engañarlo para lograr escapar. Entonces, madre e hija llevan a Joseph a un lugar seguro, pero lo único que consiguen es que lo hieran por segunda vez. Donnie decide intimidarlas para llevarlas consigo hasta la mansión de Héctor, y aunque la niña lo hiere con un destornillador, no logran librarse de él. Para cuando el anciano vuelve, es demasiado tarde, pero no piensa rendirse, así que mientras lleva a su amigo a un hospital, llama a la gente para que le aconseje qué puede hacer, y ésta le afirma que no tendrán el poder de sacarlas de la isla, a menos que cuente con grandes influencias. Entonces, el asistente recibe la llamada de Héctor exigiéndole que haga lo que esté en sus manos para autorizar la salida legal de Donnie y las rehenes, o de lo contrario será crucificado. Drysdale llama a su jefe con el propósito de contarle sobre la gran sospecha que tiene de que su asistente sea un infiltrado y, al llegar a su oficina, recibe la llamada del anciano. Después de confirmar que Matt tiene el pendrive, le anuncia que le ha conseguido un boleto a Miami, pues tenía toda la razón al pensar que el mafioso saldría de la isla junto a su familia, confesándole que alguien dentro de la agencia lo ha ayudado. Ella quiere apoyarlo, solo que debe hacerlo de modo independiente, así que ha enviado un auto al aeropuerto de Miami que estará esperándolo con un obsequio en la cajuela. Por otro lado, el cobarde asistente teme tanto por su vida que decide traicionar a la mafiosa, confesándole a Drysdale el siguiente movimiento de Héctor y la ubicación de su mansión. Entonces, ambos agentes muestran sus verdaderas garras, pues después de que el asistente considera que el anciano es el vivo retrato del héroe americano, Drysdale le menciona que es exactamente lo que necesitan, y ante las circunstancias en las que se encuentra su familia, el ex-marine hará todo lo que esté en sus manos para eliminar a los mafiosos. El panorama indicado para negociar su liberación a cambio de llevarse todo el crédito. Esta pareja viaja a Miami para su conveniente aparición en el lugar, mientras el jefe de la CIA también se prepara. Esta misma noche, la mafiosa habla con sus rehenes para poner los puntos claros mientras el anciano encuentra el coche que le han asignado. Una vez que está frente a la mansión, se alista para entrar a terreno enemigo. De vuelta con Ashley, su hija inspecciona el lugar mencionándole a su madre un astuto plan de escape. Las fallas en la electricidad anuncian la llegada del anciano. Un coche se abalanza contra la entrada y explota derribando a los guardias. Aparece el ex-marine para quitarle la vida a los guardias uno tras otro y accidentalmente su familia revela su ubicación, ocasionando que le disparen. Pero ya se había preparado para esta situación, eliminando a quien le atacó para continuar su misión de rescate desde las sombras. Los guardias, dispuestos a atraparlo, encuentran su propio fin. Donnie se cansa de esperar preguntándole a Héctor dónde está el poder del que tanto alardeaba, pues parece una debilucha que se esconde tras la fuerza de sus guardaespaldas. Después de que el último guardia es derribado, Donnie encuentra al anciano y le quita el pendrive para advertirle que de todos modos matará a su familia, como él lo hizo con todos sus hombres. Antes de quitarles la vida, Héctor le pide a Donnie el dispositivo y este le propina un disparo en la cabeza. Entonces, es Donnie quien recibe el siguiente disparo por parte del asistente. Matt, desconcertado, le entrega el dispositivo a la gente, pero el espectáculo aún no acaba, pues Drysdale se da la vuelta para asesinar a su propio asistente. Entonces, aparece el jefe de la agencia quien le termina relatando el origen del problema. La agencia estuvo esforzándose por mucho tiempo para desmembrar la banda de Héctor, pero esta siempre encontraba la forma de salirse con la suya, por lo que armaron un plan para descubrir quién era el infiltrado, aunque no pudieron evitar que el asistente enviara a Jimmy, su yerno, por el pendrive para dárselo a la mafiosa, lo que terminó exponiendo a su familia al peligro, dejando el dispositivo en sus manos. Cuando le notificó a la gente lo que había ocurrido, aprovecharon la oportunidad para eliminar al infiltrado y acabar con la mafia de Héctor. En pocas palabras, lo utilizaron por sus propios fines egoístas, pues el jefe de la agencia tiene la intención de postularse como gobernador estatal. Luego, descaradamente consuela al anciano al mencionarle que debe sentirse aliviado, pues ellos son los buenos, y como premio, le garantiza que mantendrá a su familia segura. Aunque un poco dudoso, el peligroso anciano se marcha. Después de todo, consiguió proteger a su familia, siendo su último objetivo.